¿Qué tal, amigos de CF Moto México? Como pueden ver, ya está aquí la 250 CLC, una de las motos más esperadas del catálogo de CF Moto y de las actualizaciones para 2025. Y esta 250 CLC tiene muchísimas cosas que comparte con la 450 CLC y se los voy a platicar más a detalle. A simple vista hay que checar nada más, vean la estética. Esta es la unidad o esta es la versión que ha salido en las fotografías que CF Moto Oficial lo puso en todas sus redes sociales, pero tienen que ver los acabados, este doble tono. Y si se fijan bien, vean, tiene un aperlado espectacular, no solo en el tanque, Aquí lo importante y lo que le hace lucir diferente es que tanto la salpicadera como el faro tienen también estos toques de pintura que, a diferencia de sus otras hermanas, no lo tienen. Entonces, esta versión es extremadamente especial. Además, vean este detalle en blanco alrededor de todo el asiento. Y además tiene un texturizado sobre los dos asientos que asemeja como si fuera que estuviera cosido, que tuviera ahí una textura. Entonces, eso también le da un look diferente. Y los dos colores los comparte en toda la motocicleta, en el guardabarros trasero, en el tanque, en las salpicaderas y además en el faro. Si nos vamos a su hermana, la versión roja, ahí sí vemos diferencias. ¿Por qué? Porque esta nada más tiene el color en el tanque, también tiene un aperlado, pero no tan notorio como la otra versión. Y aquí, si se fijan, la salpicadera trasera es negra, la salpicadera delantera es negra y el faro es negro. Entonces, eso es lo que hace que aquella versión sea muy especial. También, otra de las cosas especiales es que este es el motor 250 que ya conocemos de la 250 NK, de la 250 SR, de la 250 SRS, que es un motor que CF Moto ya tiene muy probado y que tiene muy buenas prestaciones. Son 25 caballos y 21 newtons metro. Detalle importante también es que también esta ya viene con banda, con transmisión por banda, no es por cadena, lo que hace que también sea exactamente igual a la versión de la 450 CLC. Entonces les digo, tiene muchísimas prestaciones que, aparte en la estética, también en el tema de transmisión, es muy parecida a la 450 CLC, obviamente refrigerada por líquido, lo cual también hace que puedas tener salidas más largas, viajes más extensos y puedas llevarla mucho más al extremo. Y no nos dejemos engañar por la estética. ¿Por qué? Porque esta motocicleta está cargada de tecnología. De entrada, tienes control de tracción de serie, lo cual va a hacer que tus experiencias a bordo de ella sean mucho más seguras. Además, ABS de doble canal, obviamente en las dos ruedas, y también clutch antirrebote. Entonces, aquí lo importante es que sepan eso. CF Moto siempre se ha preocupado porque los vehículos y cualquiera de las versiones vengan equipadas con lo último en tecnología, y esta 250 CLC no es la excepción. Estas direccionales LED son multifunción, al menos estas en la parte delantera solamente son direccionales, pero el faro principal es el mismo de la 450 CLC. Por eso les digo que tiene muchos detalles en común con su hermana mayor, la 450 CLC. Pero si nos vamos a la parte de atrás, también seguimos compartiendo estas direccionales multifunción. ¿Por qué multifunción? Porque miren, ahí está la luz DRL, están obviamente las direccionales, pero ahí mismo está también el stop. Entonces tienes en este juego de direccionales toda la seguridad ahí en un solo elemento, lo cual hace también que tu conducción sea más segura porque te pueden ver y también estás visible para toda la gente, para todos los otros conductores que están en el camino. Entonces, viene equipada exactamente con lo mismo que tiene la 450 CLC. Y si nos vamos a un detalle importante, el tablero. Este es un tablero híbrido, pero vean que está cargado de información. Tenemos obviamente la velocidad a la que vamos, tenemos los testigos de direccional, de neutral,
Tenemos obviamente las luces de RL encendidas, el check engine, el ABS, el control de tracción también nos lo indica, pero eso es en una parte análoga, y en la parte digital, como pueden ver, también tenemos el indicador de neutral, tenemos las revoluciones, tenemos los kilómetros recorridos, la gasolina, la hora. Entonces, es un tablero que tiene esta doble personalidad. Tiene un look retro con el medidor análogo de velocidad, y con el tablero LCD tienes toda la información completa de lo que está pasando en tu 250 CLC. Obviamente, como vas a pasar mucho tiempo arriba de esta motocicleta, lo importante es el tanque de combustible. El tanque es de 13.5 litros, te da aproximadamente entre 25 y 30 kilómetros por litro. Obviamente este es un aproximado, porque pues depende mucho de si vas solo, si vas acompañado, si vas con cierta velocidad, si vas muy fuerte. Entonces depende mucho del hábito de manejo de cada quien, pero es aproximadamente lo que te da. Y obviamente también un detalle importante: el motor, obviamente, aunque lo comparte con la 250 NK y con la 250 SR, el sonido es diferente. Por eso es importante que lo escuchen, porque vean qué bien suena. Tiene obviamente este escape en un look muy clásico también, que eso ayuda a darle más personalidad a la motocicleta, pero el sonido es lo que hace que también llame mucho la atención. Obviamente la comodidad es la parte más importante también de esta 250 CLC, por eso viene equipada con estas barras convencionales que se suman a este look retro que tiene la 250 CLC, y obviamente que te van a dar comodidad a la hora de ir manejando. Y en la parte trasera también, sumándole a este look muy de motocrucero, son estos dos amortiguadores, porque tiene uno a cada lado, que también son regulables. Entonces tú puedes hacer que sea un poco más suave o un poco más rígida la suspensión, de acuerdo a tus gustos de manejo. Entonces la suspensión en su conjunto te dan, además del look clásico, también te dan toda la comodidad cuando vas en carretera. La seguridad cuando manejas es lo más importante. La seguridad y la frenada está garantizada con este disco de 300 milímetros, obviamente con una pinza de 4 pistones, como les decía, con ABS de doble canal. Entonces eso hace que la frenada sea contundente, sea una frenada segura en cualquier condición, ya sea lloviendo, ya sea cuando vas rápido, ya sea cuando estás en ciudad. Pues con este disco de 300 milímetros puedes tener una frenada muy, muy confiable. Y en la parte de atrás tenemos un disco único también de 220 milímetros con pinza de un solo pistón, también con ABS. Entonces, la seguridad es garantizada porque tienes todos los elementos como son el control de tracción, tienes el ABS, además tienes una frenada muy bien balanceada en esta motocicleta, además de la suspensión, y todo en conjunto hacen que tu experiencia a bordo de la 250 CLC la disfrutes desde el momento que la enciendes. No se dejen engañar por la cilindrada de esta 250 CLC, porque las medidas avalan su grandeza. Es 2211 milímetros por 805 por 1075 milímetros. La distancia entre ejes es de 1470 milímetros y la altura del asiento son 690 milímetros. Así que si eres una persona chaparrito que mide unos 50, unos 60, una motocicleta de esta altura te va a quedar perfecta. También la distancia al piso son 150 milímetros, entonces es una motocicleta con la que te vas a poder desplazar en la ciudad sin ningún problema. La estética es lo que juega un papel importantísimo en esta 250 CLC y tiene esta herencia de las 450, y son las llantas. Esta llanta que se ve muy en el estilo de una motocrucero. Tenemos en la parte delantera, tenemos una llanta que es 130-90 en rin
16, como les digo, comparte las mismas llantas que trae su hermana mayor, la 450 CLC. Y en la parte trasera, la llanta trasera es una 150-80 en RIN 16, lo cual le dan una estética espectacular y créanme, una al lado de la otra, una 250 CLC al lado de una 450 CLC, no vas a notar la diferencia. Esto demuestra el éxito que ha tenido la plataforma CLC de CF Moto con su hermana mayor, la 450, que también llegó con la versión Bover, y ahora esta versión 250, que como les digo, tiene demasiadas cosas en común con su hermana mayor. Unos acabados de pintura espectaculares, este color rojo. Créanme, aquí estamos en el interior de la agencia, pero no hace que brille como brilla cuando está a la luz del sol. Igual este aperlado es espectacular, los detalles, este detalle blanco. Créanme, es una motocicleta que roba miradas. Entonces, aunque es una 250, viene equipada con lo último en tecnología, como lo pudimos ver: control de tracción, ABS de doble canal, clutch antirrebote, transmisión por banda también. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque en el segmento muy pocas motocicletas de este corte tienen transmisión por banda, lo cual hace que los mantenimientos sean mucho más largos y que puedas tener una mucho mejor experiencia a bordo de esta 250 CLC. Como les digo, el tamaño es delicioso. Miren, yo mido 1.83 y vean lo bien que me queda. La posición de manejo es muy cómoda y obviamente la distribución y todo el acomodo que tiene esta ergonomía en la 250 CLC hacen que la experiencia sea espectacular. Ya saben, si están interesados en algún producto de CF Moto, está el catálogo completo. Esta es solo la familia CLC, pero están NKs, SRs, MTs, toda la gama de vehículos de CF Moto. Además, todo el catálogo de 4 ruedas también, que lo pueden consultar en la página oficial de CF Moto, cfmoto.com.mx o cfmotomx.com. Cualquiera de las dos los lleva al mismo lugar. Y ya saben, todos sus comentarios en las redes sociales siempre los estamos atendiendo, siempre estamos contestándolos, todas sus dudas y todos sus comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video. Yo me voy a ir a dar una vuelta en esta belleza porque creo que me anda haciendo hit. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.